Es lo que nosotros tenemos que hacer para subsistir y para aportar a la sociedad. Y sostenible porque es un término el cual, al igual que las tecnologías de las que estamos escuchando, vamos a tener que ser partícipes, porque nosotros vamos a construir, pero para poder vivir. ¿Qué pasa si construimos y de acá a 100 años el planeta es inhabitable? O no tenemos agua, o no tenemos electricidad, o el aire está contaminado que tenemos que irnos de este planeta. La sostenibilidad ahora ya no es un término de ciencia ficción, es un término de la realidad. Entonces vamos a enfocarnos un poco en varias cosas. Es un tema amplio, es la razón de ser de las competencias y lo que vamos a hacer como ingenieros. Vamos a ir a desarrollar primero lo que vienen a ser las competencias que nosotros debemos tener como ingenieros e ingenieras. Cuando entramos a la universidad tiene un papel, formarnos. Nos forma para que cuando seamos profesionales, siendo profesionales, tengamos la capacidad de poder responder las necesidades de la sociedad. Cuando ustedes sean titulados, la sociedad les va a dar un poder, les va a dar una responsabilidad. Y toda responsabilidad tiene que ser bien aplicada. No es como cuando hemos visto las películas de Marvel y nos dicen, todo poder trae consigo una gran responsabilidad. Y es cierto, ustedes van a firmar y cuando firmen va a haber involucrados dinero, tiempo, personas, trabajos, familias, etc. Entonces van a tener que asumir esa responsabilidad. Y para ello es que a ustedes se les da todos los cursos para que desarrollen la parte cognitiva de ciencias, y también se les evalúa y se les pide que crezcan en capacidades humanas, en capacidades organizativas, porque a diferencia de muchas profesiones, la ingeniería civil necesita profesionales que sepan organizar, liderar, motivar, porque tú vas a trabajar con gente, la gente va a trabajar para ti y tú vas a trabajar para personas que te van a liderar. Entonces deben saber servir y deben saber ser servidos. Servir porque tengo que trabajar en equipo. Y ser servido porque tengo que saber ser líder. Y el liderazgo ahora en estos tiempos no es impositivo, no es yo soy la ingeniera o yo soy el ingeniero y me haces caso. No, la competencia ha hecho que los líderes destaquen por el ejemplo, por la responsabilidad, por cómo ellos motivan a los que están a su alrededor. Entonces todo esto que voy hablando es parte de la competencia de la formación, no solo diseñar concreto, no solo diseñar estructuras, no solo hacer costos, metrado, planos, sino ser líderes en la gestión de la construcción. Y para eso vamos a hablar de una teoría de formación universitaria que es la teoría del ser, el saber y el hacer. Nosotros tenemos que desarrollar esos tres aspectos en nuestra persona: el ser, el saber y el hacer. Cuando nosotros desarrollemos esos tres aspectos en nuestra persona, vamos a ser profesionales competentes. Por eso es que nosotros hablamos de competencias. Los vamos a formar en competencias. ¿Y para qué te forman en competencias? Para que compitas. Y cuando tú salgas al mercado laboral, vas a tener a tu lado cientos de egresados y titulados que han recibido también clases en ecuaciones diferenciales, cálculo, tecnología del concreto, materiales, y todos han recibido los mismos textos, los mismos autores, las mismas fórmulas, los mismos contenidos. ¿Y qué me hará diferente en esa competencia? El ser, el hacer y el saber. Porque yo no solo voy a saber todo, no voy a tener las actitudes del conocimiento de las ciencias, no voy a saber solo metrar, hacer diseños, que es lo básico y mínimo necesario, sino que tengo que formar el ser, el hacerme consciente de que yo soy capaz de competir y ganar a los demás en esa competencia. Tenemos las mismas herramientas, tenemos las mismas armas, pero lo que me va a hacer diferente es la actitud. Voy a llegar temprano a mi entrevista personal, voy a llegar temprano a mi trabajo, voy a estar activo en el trabajo, proponiendo soluciones, proponiendo mi esfuerzo para dar las soluciones. ¿Quiénes pueden hacer esto? Yo. ¿Quiénes nos ayudan en esta actividad? Yo. ¿Será significativo eso en el desarrollo profesional? Claro que sí. De repente nos lo dicen muchas veces en la universidad, en el colegio, pero ¿cuántas veces lo hemos interiorizado? En mi persona particularmente lo he creído cuando lo he tenido que vivir.
Cuando he tenido que trabajar y para conservar el puesto de trabajo, hacer más de los demás, ahí recién entendí lo que me decía mi familia, mis profesores. Tienes que ser proactivo, tienes que hacer las cosas. En ese momento uno aprende. Es como cuando eres padre, ¿no? Ustedes son hijos en este momento, la mayoría. No entendemos el esfuerzo que hace papá y mamá para con nosotros. ¿Y cuándo la naturaleza nos los va a hacer entender? Cuando seamos papás, cuando tengamos un hijo o una hija y tengamos que sacarnos el alimento de la boca y dárselo, o tengamos que dejar de comprarnos algo para comprarlo a nuestros hijos. Ese es el aprendizaje natural. Pero nosotros no nos vamos a quedar contentos con el aprendizaje natural, el esperar que el tiempo me lo enseñe. Tenemos que sacar ventaja y competencia. Así es que debemos aprender de las experiencias de los demás. Cuando a ti tu papá te diga, sé bueno, haz esto, es porque por experiencia te lo está diciendo. Y como ahora nosotros vamos a ver cuáles son las competencias del ser que debemos generar para que seamos buenos y podamos tener competencia adecuada frente a la necesidad del mercado. Actualmente, en el Colegio de Ingenieros, al mes estamos titulando o colegiando alrededor de 200 nuevos ingenieros al mes. Multipliquemos por 12. Ya superamos los 1000 ingenieros al año. Y cuando ustedes egresen, ¿cuánta competencia tendrán? Y todos ellos han hecho su tesis, todos han hecho sus cursos. ¿Cuál va a ser la diferencia frente a ellos cuando tengamos que buscar un trabajo o pertenecer a una organización? El formar, el ser, el conocer o saber y el hacer. En lo que nosotros vamos a incidir es en el ser, que nos va a dar una herramienta de competencia fuerte. ¿Cómo debemos ser? Estos temas parecen ser generales, filosóficos, ¿no? Que me hablen en ética profesional o en algún curso básico. Pero en realidad lo que vamos a tocar ahora está enfocado a la necesidad de la construcción, de la gerencia y la gestión en la construcción. Entonces, ¿cómo debemos ser nosotros? ¿Cómo debemos ser? Debemos ser proactivos, colaborativos, resilientes, motivadores, disciplinados y éticos. Entre muchas cosas que nos piden que seamos, para ser buenos ingenieros y buenos constructores, hay que destacar estas 6 acciones. Porque cuando seamos proactivos, nosotros vamos a ser personas que busquemos soluciones. Cuando nosotros seamos colaborativos, vamos a ser ingenieros que sepamos trabajar en equipo. ¿Habrá algún ingeniero que pueda destacar o ingeniera que pueda crecer profesionalmente, que no quiera trabajar en equipo? No, no existe. Ahora que ustedes están estudiando, si se sienten incómodos en hacer trabajo grupal, si se sienten incómodos en hablar, en organizar, en estar con sus compañeros, de repente nos hemos confundido de carrera. Porque cuando nosotros trabajamos en grupo debemos sentirnos cómodos. Eso va a ser parte de toda nuestra vida. Saber servir y saber ser servido también. Tenemos que ser resilientes. La resiliencia es un tema y un término que ha tomado fuerza en la pandemia. No sé si han escuchado esta palabra ustedes durante la pandemia. Muchos negocios han fracasado, muchos matrimonios han fracasado, familias, personas han entrado en estrés. ¿Y qué es la resiliencia? Es salir de una situación mala y convertir esa situación mala en una superación día a día. Van a ver que ese término también lo van a aplicar en estructuras. Cuando hagan análisis estructural o cursos de estructura se va a hablar de la resiliencia estructural. Cuando una estructura está sometida a esfuerzos y comienza su grado de vibración, al grado de vibración externo, a tener una armonía, potencia esa situación. Entonces, la resiliencia en el ser humano es potenciar un estímulo externo, generalmente malo, para salir adelante y salir bien de esa situación. Entonces, el ingeniero y la ingeniera va a tener muchos momentos en los cuales la situación a su alrededor va a estar pésima, mala o mal atendida. Por más de que hagamos planificación, los proyectos de ingeniería son proyectos que tienen mucho personal humano involucrado, a diferencia de una fábrica. En la fábrica todo está robotizado, se cumple al milímetro, pero en obra tenemos muchos obreros. Por ahí se enferma uno, a uno le pasó algo, o se pelearon entre ellos, o el proveedor no trajo el material, situaciones que necesitan resiliencia. Y la resiliencia no solo es salir del tema, sino voltear el asunto y sacar un producto mejor. Yo tengo una obra y no me van a entregar el cemento adecuadamente, entonces tengo que idear cómo recuperar ese tiempo perdido.
para que no sigamos cayendo en lo que nos marca como constructores a veces, ¿no? Que una obra está programada para 10 meses y la terminamos en 2 años. Entonces necesitamos ser proactivos y resilientes, dar soluciones y sacarle la vuelta a los malos asuntos. Así también dentro del ser, el futuro ingeniero, la futura ingeniera debe saber motivar, porque va a trabajar con gente. Todos los días en la mañana, cuando ustedes sean asistentes técnicos o practicantes, van a iniciar las charlas de motivación, que están ligadas a charlas de seguridad. Obligatoriamente tenemos que hablar a nuestros peones, obreros, operarios, para que hagan un trabajo seguro y evitar accidentes. Pero esa charla también se da para que nosotros motivemos la productividad en el trabajo. Yo no puedo exigir con malas maneras, malas técnicas, malas metodologías, porque tenemos tanta gente involucrada que cuando nosotros como líderes somos recios o malos, nos damos la vuelta, damos la espalda a nuestro equipo, inmediatamente nos comienzan a cuchillar o nos comienzan a sacar la vuelta, ¿no? Se fue el ingeniero, se fue la ingeniera, que se vaya, que nunca más regrese, ¿no? Ojalá que se enferme. Y cuando estamos fuera, todos comienzan a hacer de todo menos trabajar. ¿Por qué? Porque no hemos sido motivadores, hemos sido impositivos, ¿no? Ojalá que salga, ojalá que lo llamen a reunión. Pero ¿qué pasa si motivamos de buena manera? ¿Qué pasa si nosotros logramos que los obreros y nuestros equipos técnicos, administrativos, hagan las cosas motivados? Cuando nosotros vayamos y salgamos de la obra, van a ser los primeros. Oye, ya, hay que seguir trabajando, hay que terminar. O cuando venga fiscalización, supervisión o alguien a averiguar, ¿y dónde está el ingeniero? El ingeniero está ahorita en una reunión, está haciendo esto, estamos nosotros trabajando, le podemos llevar a la obra. Todos van a formar parte del equipo y cualquiera va a liderar. A diferencia de uno que no motiva, que cuando preguntan por él y no está, ¿dónde estará? ¿No? Ojalá que lo voten. Entonces necesitamos ese tipo de ingenieros porque los problemas son evidentes y las respuestas y soluciones también son evidentes, pero las tenemos acá y no las estamos desarrollando adecuadamente. Y finalmente la ética que mucho va a tener de responsabilidad en ustedes, porque nosotros, ingenieros que ya venimos trabajando y los que han estado trabajando detrás nuestro, no han tenido suficiente valor para enfrentar la corrupción. Ahora poco a poco se enfrenta la corrupción y la corrupción solo se enfrenta con una conducta correcta. Van a ser responsables de firma de contratos, de contrato de personas. Van a ser responsables de darle la autorización de pago a sus proveedores. Y por ahí seguro va a llegar un proveedor y le va a decir, ingeniero, ya pues no voy a entregarle todo. ¿Qué tal si le entrego el 80% y el 20% en efectivo? Usted ya se acomoda. Ese momento tienes que tener conducta correcta. Y en ese momento vas a ser parte del cambio de la corrupción. Es la ética que para ustedes como futura generación de ingenieros es obligatorio, limpiar la cara que se ha ensuciado de la construcción a través de la corrupción. Por otro lado tenemos el saber. El saber es algo que nosotros vamos a tener que estar constantemente en estudio, ¿no? Es obligatorio que un alumno o alumna de ingeniería sepa matemáticas, física, etc. Entonces es obligatorio. Tenemos que tomarlo como una situación divertida incluso. Mañana tengo examen, qué chévere, voy a estudiar. Les tiene que divertir, porque si no van a vivir frustrados. Constantemente vamos a estudiar. Y para eso la ingeniería civil tiene un montón de ramas. Bueno, de repente no te gustan mucho las estructuras, como en mi caso, pero me apasiona ver la gestión, gerencia, tecnologías, metodologías, investigación, entonces me voy ahí y para mí es un desfogue estudiar eso. O como para otros colegas que les apasiona la hidráulica, hidrología, mecánica de suelos, busca tu pasión para que eso te lleve en adelante a estudiar tranquilo, porque el saber, la sabiduría es necesaria. Nunca van a dejar de estudiar como ingenieros o como cualquier profesional, porque estamos en constante crecimiento y competencia. ¿Qué debemos estudiar nosotros? Nosotros debemos estudiar básicamente para la nueva ingeniería o solucionar los problemas que tenemos, planificación, metodologías, el tema digital, el control y las gestiones de ejecución. Vamos a desarrollar rápido cada una de ellas. La planificación. En la planificación nosotros tenemos que entender que es una acción que debemos hacerla de manera adecuada.
Si yo quiero tener una buena ejecución de obra, tengo que darle el valor adecuado, el tiempo adecuado y los recursos necesarios a planificar. Dábamos el ejemplo del hospital que se construyó en 10 días por el COVID en China. Ese hospital, para que se construya a esa velocidad, ha tenido que ser bien planificado. Han tenido que, seguro, gastar un montón de dinero para tener a los mejores ingenieros sentados en las computadoras planificando lo que va a ser la ejecución. Si tú quieres tener una buena ejecución, debe haber una planificación buena. Parece obvio, pero no se cumple. Ustedes de repente van a ir a algunas instituciones, ojalá que no, que esto cambie en el tiempo, pero cuando yo empecé a trabajar y muchos colegas empezamos a trabajar, decíamos, un expediente técnico nos va a demorar en hacerlo. Sabemos lo que es un expediente técnico, ¿verdad? El expediente técnico es el documento técnico, administrativo, financiero, donde está todo el diseño, metrados, planos. Es nuestra guía de construcción. Si yo voy a hacer una construcción con un mal expediente técnico, esa obra o esa construcción está destinada a ser un fracaso. Entonces, cuando entrábamos a trabajar, decíamos a las autoridades, alcaldes, regidores, gobernadores, este proyecto va a demorar 4 meses en su expediente técnico, porque hay que hacerlo con cuidado, y necesito 100.000 soles. Y lo inmediato que decían algunas autoridades era, no, lo quiero en 2 meses y con la mitad de costo, como si fuera negociable, habiendo detrás de eso todo un análisis de lo que necesitas. ¿Qué pasa en consecuencia? Mala planificación, mala ejecución. Al final, un proyecto que terminaba bien planificado con un costo de 5 millones termina costando 10 millones, porque no se planificó adecuadamente. Y hay que hacer gestión de cambio en el camino, lo cual cuesta más. Entonces hay que planificar adecuadamente. Hay que conocer metodologías para estos temas, conocimientos de técnicas que nos ayudan a poder planificar, ejecutar y controlar adecuadamente. Ustedes están en la obligación, saliendo de la universidad, de poder investigar qué es el PMI, qué es el BIM, que hemos escuchado ahora, qué es el Lean Construction, qué es el PRINCE, qué es el Six Sigma, qué son las 5S, etcétera, 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 que son metodologías que durante el tiempo y historia de gestión de proyectos han demostrado que sirven para hacer bien las cosas. Son métodos que nos ayudan a organizar a la gente, organizar procesos, organizar recursos y poder liderar adecuadamente. También tenemos que aprender en este tiempo nuevo lo que son las herramientas digitales. Todo está digitalizado. Entonces necesitamos estar en la revolución industrial 4.0. Saliendo de la universidad, ustedes no solo deben saber 3 o 4 software ligados al BIM, sino deben saber la mayor cantidad de softwares y alternativas, porque no es solo el uso de software el que me va a hacer diferente, sino cómo los manejo todos y cómo los integro en un buen conocimiento digital de lo que es la transformación de información en la construcción. El control es complemento de la planificación. A veces pensamos que las construcciones solo es ejecutar, construir, pero antes tengo que planificar bien y durante tengo que controlar bien. No importa, empieza la obra, ya vendrá el supervisor después. Habían proyectos antes que empezaban sin supervisión de obra, ¿no? 1 mes, 2 meses y hay un encargado. Mal, error. Porque si tú quieres algo bueno, tienes que empezar desde el inicio haciendo bien las cosas. El control es una necesidad para poder cumplir lo que se planifica. La gestión de proyectos de construcción no solo es construir, es primero planificar, después construir y después controlar. Todo ligado al mismo tiempo. Si no, vas a tener un Frankenstein medio deforme, ¿no? Una persona sin cabeza, con un brazo, no es nada agradable. Entonces, si tú quieres tener algo agradable, tiene que ser completo, planificando, construyendo y controlando. Y finalmente, ¿qué más debemos aprender y saber? Aparte de todas las ciencias de la ingeniería, tenemos que aprender las nuevas metodologías. Nuestro país está saliendo de un aletargamiento normativo. El BIM, que es una innovación ya desde hace unos años atrás, tampoco es ahorita, recién está entrando a la normativa. Así nosotros tenemos que impulsar que varias metodologías entren a la norma. ¿Qué quiere decir? Que ya no sea solo opcional. Yo estudié en Estados Unidos, yo en España, yo en Brasil, yo en tal sitio, entonces yo traigo esto. Y son lunares los que aplican cosas nuevas. No, hay que motivar que las leyes cambien y que se haga obligatorio hacer nuevas cosas, nuevas metodologías.
como el BIM está haciéndose ahora, como es el BDC, el IPD y otras metodologías que nos ayudan a que los contratos en construcción sean adecuados. Porque ustedes van a escuchar seguro mucho, para tratar de aterrizar un poco el contexto. Muchos nos quejamos de que las obras se paralizan, no terminan, etc. No solo es gestión, sino también son las normas, que son muy burocráticas, muy antiguas. Entonces, desde el Colegio de Ingenieros, desde las universidades, se quiere decir a nuestras autoridades y la política: cambien, este libro que está desde 1980 ya no sirve, esta ley para ejecutar obras por administración directa no sirve, tenemos que cambiar, aperturar a nuevas metodologías, y ustedes tienen que aprender esas metodologías, conocer, estudiar e investigar. Entonces, también tenemos la necesidad de, ser, saber y el hacer. Combinando lo anterior, al hacer tenemos que tener un espíritu de trabajo adecuado, responsabilidad social, tenemos que tener generación de valor, políticas, normativas y desarrollo sostenible. Todo está ligado en una combinación. No solo tengo que ser ético, proactivo, saber metodologías, sino tengo que hacerlo. Tengo que ser una persona responsable social, que desarrolle crecimiento en mi país, en mi ciudad, en mi grupo, en mi equipo, en mi obra, donde esté. Tengo que generar valor. Cada vez que trabaje, voy a comunicar lo que yo sé a mis clientes, a mis beneficiarios. No solo es que yo lo tenga en la cabeza, sino que le llamo a mi cliente, le llamo a la autoridad y le digo: mire, estamos haciendo esto. Y eso genera valor, porque el valor no solo es entregar la obra, sino durante todo el proceso enseñar cómo estás haciendo la obra. Políticas y normativas que deben ser impulsadas para mejorar, y el desarrollo sostenible, que es el tema que vamos a ir conversando ahora con más detenimiento. Entonces, como lección, tenemos que tener, está tapando acá que nunca es tarde o nunca nos sentimos tan ocupados para innovar, cambiar. Durante todo nuestro tiempo que existamos en este planeta, tenemos que crecer, cambiar, innovar. Sería tonto que, como estamos acá hablando de la primera revolución industrial, todavía sigamos empujando un coche con ruedas cuadradas. Y cuando la solución viene detrás nuestro, le digamos: no, estoy muy ocupado, no tengo tiempo, ¿no? Entonces, hay estudios como esta empresa, institución McKinsey, que es la congregación de muchas industrias y empresas privadas, que hace un estudio de la productividad, de cuán productivas son las empresas, que ha indicado que cuando las empresas se dedican a capacitar en innovación, sus productos, su productividad, su producción crece entre un 50 a 60%, solo por el hecho de llevar a nuestros ingenieros, trabajadores a cursos de innovación, capacitación, y estamos generando productividad. Y eso está bastante evidenciado en el mundo, así es que hay que subirnos a la ola. La planificación es algo importante. Por ejemplo, este es un modelo de planificación FEL, es una metodología, y así como estas hay varias, y ustedes van a estudiar y aprender. Pero ¿por qué les he traído esto? Porque FEL nos habla, ha sido impulsada por la industria minera en México y Estados Unidos, pero después ha incentivado al Sistema Nacional de Inversión Pública, al SNIP, al anterior sistema que teníamos, que ha basado en esto. Y acá lo que quiero resaltar es de que antes de construir y antes de terminar la obra hay 3 colorcitos: planificar, 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 después construyo y después entrego. Esta metodología nos dice que debemos planificar de manera adecuada. Tenemos que hacer una visualización de oportunidades, selección de alternativas, diseño del proyecto, y cuando ya haya pasado todo este porcentaje de valor de planificar, recién yo puedo hacer una ingeniería y una construcción adecuada. Terminando esta ingeniería, puedo hacer el funcionamiento adecuado. Muchas veces nuestro pensamiento arcaico hace que la construcción ocupe todo. Construir, construir, construir. La planificación un poquito y de la sostenibilidad un poquito. Los tiempos han cambiado. Para poder tener una buena sostenibilidad, un buen funcionamiento hacia futuro, debo haber planificado bastante algo. Entonces ustedes van a ser la generación de ingenieros e ingenieras que no solo se va a dedicar a construir,
sino a planificar adecuadamente y hacer que las cosas funcionen y sean sostenibles en el tiempo. Sostenibilidad tiene un rubro bastante grave, que es la sostenibilidad mundial, ambiental, el ser buenos con el medio ambiente, que ahora hablan en todo el mundo y es una necesidad. Pero también hay una sostenibilidad pequeñita, el que las cosas funcionen. Por ejemplo, las vías, los parques en nuestra ciudad, ¿serán sostenibles o estamos mandándolas al ruedo hasta que se destruyan? El parque que está al lado de tu casa, la vía que está al lado de tu casa, ¿tiene mantenimiento? No. Y estamos teniendo un gran error, porque construimos y nos olvidamos, no hacemos una operación y sostenibilidad adecuada. Entonces la sostenibilidad no solo es pensar en el medio ambiente, que ahora vamos a hablar mucho de eso, sino pensar en cómo va a funcionar y cada cuánto tiempo tengo que repararlo. No es construir un parque y esperar que se oxide, que le crezca pasto por todos sitios, y después de nuevo otra inversión, otro parque después de 3 años. Entonces son cosas que ustedes tienen que aprender a desarrollar porque va a estar en sus manos gestionar de esa manera.